Buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo tan hermoso, la mitad de la semana para adorar y bendecir el nombre del Señor. Señor, gracias en esta noche por tu fidelidad, por tu bondad, Señor. ¿En dónde encontramos descanso si no es en tu presencia, si no es a tus pies, Señor? Quizás ya para hoy hemos tenido una semana difícil, llena de circunstancias, Señor, pero para eso estamos aquí, Señor, para reconocer que en ti, Señor, encontramos descanso, Señor. Encontramos paz, fuerzas. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte, estar ante ti, Señor, ante tu presencia, Señor. Reconocemos que no lo merecemos, Señor. Reconocemos que te fallamos, que hacemos cosas que no están bien, Señor, que aún batallamos con esas costumbres antiguas, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Señor. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor. Porque aún conociéndote, Señor, te fallamos, Señor. Aún conociéndote y siendo libres del pecado, de la muerte, Señor, aún hay cosas en nuestra vida que no están bien, Señor. Perdónanos, Señor. Reconocemos, Señor, que te fallamos. Tomémonos un tiempo para ir cada uno, para que cada uno pueda hablar con el Señor. El Señor ha visto ese pecado, el Señor ha estado allí en ese momento. Confesemos con nombre propio lo que hayamos hecho. Señor, danos conciencia de pecado, Señor. De pronto nuestra conciencia se ha ido cauterizando y no vemos muchas cosas como tú las ves. Te pedimos, Señor, que no perdamos esa sensibilidad de tu Santo Espíritu para reconocer en qué te fallamos. Como decía el salmista, líbrame de esos pecados que me son ocultos, que aún no veo, que aún no distingo como pecados, Señor, pero que están en desobediencia delante de ti, Señor. Y en esta noche, Señor, queremos alabarte con esa libertad, perdonados, limpios delante de ti, Señor, para levantar, Señor, una canción con un corazón realmente consciente, contrito, humillado. Gracias por este tiempo, gracias por nuestros hermanos que están conectados, Señor. Gracias por los que están aquí, Señor, en el templo. Tú sabes los corazones, pero glorifícate, Señor. Y que si es desde las casas podamos alabarte con alegría, con un corazón humillado, consciente de ti. Y
aquí, Señor, podamos juntamente, en ese mismo espíritu, adorarte, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo y lo dedicamos a ti con todo nuestro corazón, Señor. Amén. Es tu palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Gozo es tu palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, siempre te alabaré con rectitud de corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores y no tan solamente oidores de ella, Señor. Tu palabra me alienta, tu verdad me sustenta. Guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, 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 guíame en tu ley y perfecto
pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Gracias por tu sangre, Señor. Somos libres de toda condenación, Señor. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Dale fuertes las palmas al Cordero de Dios. Levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre yo levantaré, me deleito en adorarte. El trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre yo levanto.
agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre yo levantaré, me deleito en adorarte. Yo te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, de la cruz al morir, tu nombre yo levantaré. Las voces. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Vamos, iglesia, fuerte. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. Levántalo. Levantamos tu nombre, Señor. No hay nadie más digno, no hay nadie más santo. Alábalo. Exáltalo. Te amamos, Señor. Gracias. Adórale, adórale con tus propias palabras. Si tú crees que Él es el único digno de la gloria y del honor, adórale.
Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Majestuoso, digno de loor, proclamemos su grandeza. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es. Tú eres Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo, Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo, Jesucristo es. Vamos, iglesia, con todo tu ser. Jesucristo es. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Sí, Señor, y perdónanos porque reconocemos que nos cuesta, Señor, que tú seas el Rey que maneje totalmente nuestra vida. Nuestro corazón con facilidad se desliza, Señor. Danos conciencia, Señor, de lo que eres tú, de lo que significa, Señor. Eres el Dios eterno, el príncipe de paz, el Rey de reyes, el Señor de señores, al cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y a ese Cristo, a ese Señor adoramos en esta noche. Al Rey de reyes, al Alfa, al Omega, al principio, el fin, el Adonai, el Eterno. Gracias, Señor. Jesús.
Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Gracias, Señor. Gracias por la paz que traes, por las fuerzas que renuevas. Solo un Rey poderoso puede hacerlo. Solo un Dios omnipotente puede darnos un nuevo aliento. Gracias, Señor, por tu paz, por llenarnos de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga.
Doy muchas gracias a Dios por ese tiempo que nos permite estar aquí unidos en alabanza, adoración. Qué rico es pasar tiempo con el Señor allí, como cantábamos, postrados ante sus pies, cierto, rendidos a sus pies, entendiendo que Él es nuestro Rey, elevando toda gloria, toda honra. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en esta iglesia, por todo lo que está haciendo en cada uno de los siervos. Y cuán importante es poder alabar juntos al Señor como una sola familia. Oremos, démosle gracias a Dios por esta noche. Padre, yo te doy infinitas gracias, Señor, porque, Señor, nos traes domingo a miércoles, miércoles a domingo, de una forma tan rápida, Señor, que yo te doy gracias, Señor. Sí, pasa el tiempo, Padre, pero llegamos juntos, Señor, a edificarnos, Padre Santo. Estamos más cerca, Padre. Y no es algo religioso, es algo que realmente deseamos, Señor, estar cerca a ti, Padre. Aprender cada vez más de ti, Señor. Ir a tu palabra, confrontarnos con ella, vernos, Señor, allí reflejados, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué debemos cambiar, Señor. Confrontarnos, animarnos, exhortarnos, tantas cosas que permite tu palabra, Señor. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Danos un corazón sensible a tu palabra, Señor. Danos un corazón dispuesto, Señor. Quita todo cansancio, Señor. Quita toda pesadez, Señor. Y permite que tu palabra fluya, Señor. Y que pueda entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Y allí, Señor, queden esas semillas, Señor, que van a florecer. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy seguimos con nuestro estudio de Mateo y vamos siguiendo cada uno de los temas. Ahora Jesús seguía sometiendo a sus discípulos a un duro entrenamiento, ¿no? Venían un entrenamiento fuerte, constante, y pasaban unas y otras cosas, y ellos tenían que fortalecerse en el Señor, conocer y experimentar la fe, ver cómo obraba Jesús, porque al fin y al cabo ese iba a ser su legado. Eso era lo que ellos iban a hacer. Entonces había un énfasis importante que se venía haciendo en la muerte y resurrección de Cristo, de Jesús. Él se habló de la muerte y resurrección. Y recordemos que para los discípulos el sufrimiento de Jesús y su resurrección no eran creíbles, o de pronto eran fácil de entender y olvidados hasta después de la resurrección. Realmente ellos hasta después de la resurrección fue que pudieron entender qué era lo que les decía Jesús. De alguna manera los discípulos les costaba entender el hecho de que Jesús iba a morir. Les traía desesperanza, de pronto su ánimo podía fluctuar. Asimismo sabemos que los discípulos realmente no comprendían ese triunfo glorioso de la resurrección, porque ellos se entristecían de gran manera, y eso lo decía la palabra de Dios cuando lo leíamos. Ellos se entristecían. ¿Por qué se entristecían? Porque pensaban en su carne, en que les iba a hacer falta a alguien, pero no entendían que eso les iba a traer vida en abundancia. En este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy veremos cuán talentoso era Jesús. Y uno piensa, esa palabra talentoso en Jesús, uno dice, uy, esa palabra la vemos como más viendo cómo es el comportamiento humano, pero realmente Jesús fue muy talentoso, pues sabía aprovechar cualquier momento para formar, enseñar y afirmar su naturaleza mesiánica, porque siempre resaltaba esa naturaleza mesiánica. De alguna manera enseñaría que un hijo de Dios tiene la responsabilidad de ser un buen ciudadano. Un buen ciudadano. Nosotros tenemos doble ciudadanía. Tenemos ese lujo de tener doble ciudadanía. No necesitamos que nos la expida ninguna cancillería ni hacer ninguna fila. Ya la tenemos. Y quiero que me acompañen para empezar el Salmo 18, versículos 30 al 32. Dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y el que hace perfecto mi camino. Es el que hace perfecto mi camino. Perfecto es el camino de Dios y Él hace perfecto nuestro camino, porque es el que nos ciñe de poder. Alabado sea el Señor. El tema lo he titulado: el Mesías se revela a sí mismo. Vamos a estar en Mateo capítulo 17,
Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Primer punto, el Mesías se revela a sí mismo y es visitado por un cobrador de impuestos. Veamos en Mateo capítulo 17, versículo 24 para empezar. Cuando llegaron a Capernaum, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Entonces ahí empieza el relato. Tal vez Jesús se había atrasado en el pago de un impuesto por el hecho que se encontraba ausente llevando el ministerio de un lado a otro, ¿cierto? Los cobradores se acercaron a Pedro porque Jesús estaba acostumbrado a quedarse en su casa cuando estaba en Capernaum. Pero en cierto sentido también le tenían temor a las respuestas de Jesús, porque cuando iban a Jesús, Él los dejaba listos para la foto, los dejaba quietos. Y fueron a Pedro. El impuesto requerido pertenecía al templo. El templo era un edificio que requería un mantenimiento muy costoso, como cualquier edificio grande, ¿cierto? Venía el deterioro de los años, se desgastaban algunas cosas, así como nos pasa aquí en nuestro templo. Así como pasan los años y nos tocó cambiar tejas, de pronto nos ha tocado hacer otras cosas, y para eso ellos habían creado también este impuesto, y por otros motivos más. Adicionalmente, ese impuesto ayudaba al sostenimiento de los sacerdotes, estaba la provisión para los animales, el incienso, el vino, la harina, el aceite que se ofrecía en el sacrificio diario. Y todo esto era costoso, y fue necesario establecer un impuesto que lo cubriera, y lo debía pagar todo varón judío mayor de 20 años. Todo judío mayor de 20 años debía pagar ese impuesto, y por eso acudían a Jesús, tenían los ojos en Él. Sin embargo, este impuesto era controversial, porque no todos lo pagaban, ya que a algunos judíos no les parecía justo, y como no les parecía justo, pues se hacían los de las gafas, los de la vista gorda. Por ejemplo, los saduceos solo pagaban este impuesto una vez en la vida, porque eran personas especiales, ¿cierto? Ahora, este era un impuesto pequeño, realmente, era medio shekel, que era digamos que equivale a 2 días de trabajo de alguna persona. Entonces tampoco era un impuesto tan grande. Los cobradores se ubicaban con cajas recolectoras en diferentes puntos estratégicos para lograr cobrar el impuesto. Entonces aquellas personas que transitaban por cierto lugar, entonces de una vez acudían y decían: deposite su impuesto, deposite y pague su impuesto. Esa era la estrategia que ellos usaban. Realmente también era una tradición del pueblo. Aunque esos recursos fueron desviados, debían cumplir con ese requisito, porque vimos que y Jesús los confrontó por el manejo que le daban a esos recursos. Pero para entender cuál era el propósito de ese impuesto, quiero que vayamos a Éxodo capítulo 30, versículos 13 al 16. Los 2 primeros puntos que vamos a estar estudiando hacen parte de la introducción precisamente que nos va a llevar a desglosar a donde queremos llegar. Éxodo capítulo 30, versículos 13 al 16. Dice lo siguiente: esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo aquel que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá de medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Versículo 16: y tomará de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo dará para servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. De alguna manera, ese era un costo que permitía la expiación de algunas personas, expiación por sus faltas, y así fue constituido, y durante mucho tiempo fue este impuesto. Ahora, el segundo punto, el Mesías vemos que se está revelando a sí mismo, y Jesús da ejemplo pagando sus impuestos,
pagando sus impuestos. Miremos el versículo 25 de Mateo 17. Él dijo, ¿quién dijo? Pedro, que contestó sí. ¿A qué contestó que sí? Que si el maestro pagaba las 2 dracmas. Él contestó sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Jesús era bueno en su conducta ciudadana. Él pagaba los impuestos. Esa era su costumbre. Y Pedro lo sabía. En todo Jesús nos fue ejemplo, hasta en eso. Él pagaba sus impuestos. Por eso Pedro con plena certeza contestaba: sí, Él paga los impuestos. Mire esto tan importante: ¿cuántas personas no van a las iglesias porque dicen que hay mucha gente hipócrita? Mucha gente hipócrita. Porque en esos días Jesús, el templo era como una cueva de ladrones, y Él lo expresaba. Sabios de la ley que interpretaban de tal manera la ley que buscaban dominar al pueblo. Esa era la interpretación que ellos daban, para dominar al pueblo, tener al pueblo ahí rendido a ellos. Por eso gran aporte de su adoración era hipócritamente y corruptamente. Miren lo que dice Marcos capítulo 11 versículo 17, porque esto no es palabra mía, es palabra del Señor, que dice allí: y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Había mal uso del templo, era un mal uso. Y por eso el Señor hacía estas afirmaciones. Lo más hermoso es que, a pesar de lo terrible que era, Cristo seguía sosteniendo el templo, y esto era por 3 razones particulares. Él seguía sosteniendo el templo. ¿Por qué lo podía sostener? Porque era el Hijo de Dios. Y miremos esas 3 razones. La primera: a pesar de la corrupción, el templo seguía siendo la casa de Dios y la casa de oración. Eso era algo que seguía existiendo. De alguna manera, si alguien tenía que irse, eran aquellos que hacían las cosas mal, no Jesús. Entonces, eso era una de las razones. Ahora, la otra: Cristo recibió beneficios del templo. Cuando entraba al templo, su espíritu estaba con Dios, de modo que podía adorar y ministrar dentro de mucho tiempo, y pasar dentro de esos muros, a pesar de la hipocresía, orando y alabando al Señor, a Dios Todopoderoso, su Padre. Y el templo, el tercero, es que el templo era un lugar que se esperaba que estuviera el pueblo de Dios. Cuando uno va al templo espera encontrar al pueblo de Dios. El mundo en general esperaba que el pueblo de Dios estuviera en el templo, y en ninguna otra parte se buscaba esos espacios para adorar. Entonces Jesús encontraba algo especial en el templo, y por eso lo sostenía y seguía yendo allí, y era importante para él. Cobra mucho valor el ejemplo de Jesús, y por eso es importante resaltar lo que nos dice Hebreos 10:25. Porque si nosotros nos ponemos en el espejo, ¿qué pasa con nuestro templo? Sí, tal vez podemos decir que aquí no hay corrupción, que aquí no hay esas intenciones, pero sí deja un precedente importante lo que hacía Jesús, que a pesar de esa condición iba al templo. Y mire lo que nos dice Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A pesar de cualquier situación, nosotros venimos al templo con el propósito de adorar a Dios. Ese es el motivo de nuestra congregación, y servirnos unos a otros. Mire qué bonito cantábamos esta noche. Yo no sé, yo sentía como algo especial, y yo creo que el Señor nos estaba hablando, estaba preparando nuestro corazón, estaba sensibilizándonos a su palabra. Ahora vayámonos a Lucas capítulo 20, versículos 19 al 26. Dice el versículo 19: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas,
sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Es tremendo, ese versículo me parece tremendo, porque son personas infiltradas. ¿Y cómo se saben expresar? O sea, cómo se saben expresar para tentar y para buscar lo que querían buscar, hacer caer a Jesús, llevarlo a algún delito de pronto. Y es increíble cómo se mueve el enemigo. Así obra él. Nosotros, ¿cuánto conocemos de la palabra de Dios? ¿Cuánto entendemos de la palabra de Dios? Y a veces no nos damos cuenta que hay personas tan sutiles que llegan al lado de nosotros buscando cosas en doble sentido. Pero miren lo que pasa ahí en el versículo 22. En el versículo 22, sí. Y dice así. Sí, versículo 22 dice: ¿no es lícito dar tributo al César o no? ¿Nos es lícito dar tributo al César o no?, preguntaban aquellas personas. Y la respuesta de Jesús es: mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Él vio la astucia de ellos, él vio la maldad en ellos. Y le dice el versículo 24: mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Por eso es que preguntarle a Jesús para ellos era difícil, porque tenía este tipo de respuestas. Eran confrontados, y la respuesta con mucha sabiduría. Entonces Pedro dio la respuesta rápida y natural a esa pregunta: sí, él paga los impuestos. Pero entonces Jesús explicó que él no es responsable de pagar este impuesto, porque el Padre no lo requiere de su Hijo. Y eso es lo que nos lleva a ese tercer punto. El Mesías sí se está revelando a sí mismo, y Jesús hace una singular afirmación referida a su ciudadanía. Vamos nuevamente allí a Mateo capítulo 17, versículos 25 al 26. Voy a repetir la primera parte. Y dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran tributo o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Versículo 26. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: ¿luego los hijos están exentos? Mediante una ilustración, Jesús planteó un reclamo muy singular, muy particular. Ahí hay un reclamo importante, pero al mismo tiempo es un reclamo vigoroso. Mira las preguntas del versículo 25, la segunda parte. ¿Qué te parece, Simón? Hay algo extraordinario allí, hay algo que no es normal. Por eso le pregunta: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Miremos cómo Jesús hizo una afirmación fenomenal. Él se estaba refiriendo a algo importante, y es que en consecuencia los hijos son libres. Los hijos son libres. No tenían la implicación de pagar tal tributo, porque los hijos son libres. ¿Pero libres de qué? El impuesto pertenecía al templo, ¿cierto? El impuesto pertenecía al templo. ¿El templo de quién era? El templo era de Dios, y Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, como Hijo de Dios, está exento del impuesto. No estaba obligado a pagar el impuesto. Y eso era lo que le estaba enseñando a Pedro. Yo soy el Hijo de Dios. Yo no tendría por qué pagar el impuesto que es tributo para mi Padre. Cristo no estaba buscando o tratando de evitar el pago de este impuesto. Al fin y al cabo, Él es el dueño del oro y la plata. Su propósito era un asunto importante, y era dejar 3 afirmaciones que vamos a ver. La primera, que Él era el hijo de un rey, hijo de Dios mismo. Y era lo que cantábamos hoy: Jesucristo es rey. Era el hijo del rey, ¿cierto? Y Juan capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién era el verbo? Jesús. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios. Estaban juntos, y el verbo y Jesús era Dios. Estaban juntos desde el principio. El rey estaba con su Padre. Y primera de Juan capítulo 5, versículos 9 al 12 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio de sí mismo, y el que no cree a Dios
le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Él era el hijo de un rey, hijo de Dios mismo, y si nosotros tenemos a su Hijo, tenemos vida. Él estaba refiriendo esa primera afirmación, y era que Él era el hijo de un rey. Ahora la segunda es que Jesús era de otro reino, del reino de los cielos. Y eso nos lo afirma Juan capítulo 3 versículo 31, que dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todos. Tenía una ciudadanía diferente, por eso su condición era diferente. No necesitaba pagar ese impuesto porque de él era toda la deidad, él era el Hijo de Dios, Dios mismo. Sin embargo, él se sometía, siendo ciudadano de otro reino. Y la tercera, que Jesús era libre en cuanto al reino terrenal. Era totalmente libre. Él no estaba sometido necesariamente a este reino terrenal. No tenía obligación de pagar impuestos, y si lo pagaba lo hacía de su propia decisión y voluntad. Es que él vino a someterse. Y vayamos a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22 al 25. Estamos hablando de Jesús. Y dice el versículo 22: el cual no hizo pecado. Le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga juntamente. Primero mirémonos nosotros allí. ¿Hacemos eso mismo? ¿Será que cuando nosotros nos atacan, cuando nos lanzan injurias, actuamos justamente? ¿Cuál es nuestra posición? Solo Jesús hace eso. Versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Escuché algo allí? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Versículo 25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Hemos vuelto al pastor. Éramos ovejas descarriadas y hemos vuelto al pastor. Pero ¿por qué dice que hemos vuelto? ¿Dónde estábamos entonces? Perdidos. Pero si hablamos de que hemos vuelto, es porque estábamos destinados desde antes, como aquella oveja. Estamos hablando de que estábamos destinados, estábamos perdidos, pero el pastor nos llama y vamos y acudimos a él. Jesús es libre en cuanto a lo terrenal porque él es Dios mismo. Su ciudadanía está en el cielo y por lo tanto no tiene obligaciones hacia la tierra. El hombre y el mundo no merecen sino condenación, es lo que merece el mundo, pero en su infinito amor Dios nos saca aparte y nos da un lugar especial. Es que si vemos la condición del hombre, es pecado, hay degradación, depravación con el mal, hay rebelión, traición. Esa es la condición humana. Esa es la condición humana. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto personas que nos traicionan, o hemos visto esa traición hacia nosotros, y sin embargo están allí? Pero Dios a nosotros nos está llevando a una condición muy diferente, y es que entendamos que nosotros nos damos por amor a los demás, así como Él hizo. Podemos ser traicionados, pero perdonamos. Podemos ser ofendidos, pero perdonamos. Y no somos egoístas. No debemos ser egoístas. Jesús no fue egoísta, porque Él no necesitaba darse por nadie. ¿Qué necesidad tenía Él de hacer eso? ¿Dios tenía necesidad de mandar a su Hijo? Tampoco. Pero en su infinito amor lo mandó por misericordia por todos nosotros, por sus elegidos. Esa condición descrita obedece a una vida sin Dios, la que estábamos hablando anteriormente. Una vida en rebelión, depravada. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Cómo están atacando a todas las personas, a todas las iglesias, al pueblo de Dios. Hay una campaña fuerte. Ahorita que se está viendo las elecciones, hay campañas fuertes atacando al pueblo de Dios. No quieren que la palabra de Dios prevalezca, no quieren ver a familias unidas.
y venden ideas que no son ciertas, filosofías falsas, atacando a la humanidad y desviándola, distrayéndola del propósito de Dios. Y va a llegar un juicio y cada vez va a ser peor. Pero cuanto Dios haga por el hombre y la humanidad es su gracia y por su misericordia, no es más. Porque el hombre no merece nada más sino la muerte. Hay una separación, pero por su gracia y misericordia tenemos una opción de vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Es que el creyente llega a ser un hombre nuevo cuando recibe a Cristo, descansa en el Salvador, hay una vida nueva, ahora es ciudadano del cielo y vivimos en la tierra, siendo ciudadanos del cielo. Por eso les digo, tenemos doble ciudadanía. Una, la terrenal, pero una más importante que es la celestial. Tenemos una ciudadanía celestial. Ahora, ¿cuándo cumple años usted? Cuando recibió a Cristo. Tiene una nueva vida, nació de nuevo, pasó de muerte a vida, hay una nueva vida. Y desde ahí es contada nuestra vida para el Señor. Lo que pasó antes, ¿qué nos dice? Fue echado al fondo del mar, se olvidó. Ahora tenemos una nueva vida. Somos jóvenes, claro, en Cristo. Si usted se sentía mayor, no, usted es un joven en Cristo. Es joven en Cristo, tiene una nueva vida. Qué gozo nos da saber que tenemos una esperanza de esa manera, de tal magnitud, que es en Cristo. Pero quiero citar, ayer estudiaba y ayer nos permitió en la clase ver una cita bíblica muy bella. Y dije, la voy a traer, el Señor por algo nos la dio. Porque inclusive ni ayer la teníamos preparada, pero el Señor nos llevó todo el tiempo y Suni fue testigo de eso. No hicimos sino seguir lo que el Señor nos estaba mostrando. Y vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a iniciar con el 16 y luego pasamos al 18 al 23. Versículo 16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Ahora pasemos al versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. ¿Qué fuimos nosotros? Inicialmente rescatados. ¿De qué manera de vivir? Una manera de vivir que no era correcta, ¿cierto? Dice ahí, la cual recibiste de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ¿cierto? Como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el costo. Ese fue el costo de una nueva vida, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Hasta ahí ya estamos entendiendo que había una condición de pecado, pero desde que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que nos iba a comprar por precio, un precio altísimo. Todo era un plan preordenado. Esa es la predestinación de la que hablamos, preordenado. Ahora, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Destinado desde antes, pero manifestado postreros, después, por amor a vosotros. Y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, ¿en dónde debe estar nuestra fe y esperanza? En Dios. Es la única manifestación real que tenemos nosotros. Es la gloria de nuestro Señor. Ahí es donde debemos nosotros depositar nuestra fe. Esa es nuestra esperanza, no es en más. No hay dónde más depositarla. Nosotros podemos tener cualquier cantidad de problemas, cualquier cantidad de situaciones, pero depositamos nuestra fe y nuestra esperanza es en Dios. Pero eso solo es si hemos creído en Él. Si no hemos creído en Él, no lo vamos a hacer. Vamos a seguir empecinados en nuestras situaciones, en nuestra condición de dificultades diarias. Todo lo que está pasando alrededor nos desvía y nos afecta. Pero cuando entendemos que debemos depositar nuestra confianza en Dios, hay una esperanza y nuestra fe se fortalece y se aviva. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica nuestras almas? Obedeciendo. La única manera de soportar cualquier prueba y cualquier situación es con la obediencia a Dios. Si yo estoy dispuesto a obedecer, como consecuencia puedo soportar cualquier situación. Y eso es mediante el Espíritu, dice ahí, para el amor fraternal no fingido.
¿cómo nos estamos dando nosotros aquí? ¿Cuál es esa relación de nosotros? ¿Es fingido? ¿Nos estamos dando abrazos fingidos realmente? ¿O si hay un amor fraterno? Hay un amor genuino, real, que nos miramos a los ojos y yo sé que es transparente, que si nos tenemos que exhortar unos a otros es con amor, porque no somos perfectos. El Señor nos hizo imperfectos, somos imperfectos, pero en Cristo podemos decirnos: hermano, estás fallando en esto. Hermano, no está bien lo que estás colocando en tus redes sociales. Eso no edifica. Debemos sobre edificar. Corrige esto. Eso es amor fraterno. Por eso nos dice: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ese es el propósito de purificar nuestras almas, obedeciendo, porque el que es hijo de Dios obedece a Dios, y como obedece a Dios ama al hermano de forma pura. Versículo 23, siendo renacidos. Ahí vemos la condición de cambio de estado. Pasamos de muerte a vida, somos renacidos, no de simiente corruptible. Ya no puede haber todo eso malo en nosotros. Ya no es de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ya no hay corrupción en nosotros. Tiene que cambiar esa forma de vivir. Por eso hablamos del versículo 16, sed santos porque yo soy santo, como vivió Cristo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Permanece para siempre, no cambia. Entonces entendemos esa condición ahora, ¿cierto? Que teniendo esa nueva ciudadanía en Cristo, vivimos santamente. Nos damos unos a otros en amor. Por lo tanto, no solo estamos obligados a ser buenos ciudadanos en el cielo, sino también en la tierra. Y ahí es donde practicamos nuestra fe, ahí es donde nuestro ministerio se aviva, y ahí es donde somos testigos del Señor. Ahí es donde nos vamos y testificamos de Él, y es con nuestra conducta. Nuestra conducta testifica de quién está en nosotros. Dios quiere que el creyente viva para el cielo mediante una vida pura, y que viva para la tierra compartiendo las buenas nuevas de salvación sin importar a quién. Hay que compartir. Era lo que estaba orando mi hermano Jair hoy. Él está orando eso precisamente, que nos permita ser esas piedras vivas y que llevan la palabra de Dios. Ahora, vayamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 20. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué nos pide ahí el Señor? Sed imitadores. Esa es una condición que no podemos nosotros dejar de lado. Imitar a Cristo todo el tiempo. Dice versículo 18, porque ahí andan muchos, viene la parte dura, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Cómo está ese Dios ahí? En minúscula. ¿De qué Dios estamos hablando? Del Dios de este mundo. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. ¿Cómo nos arraigamos nosotros de lo terrenal? ¿Lo terrenal importa? Importa es testificar del Señor. Nosotros nos enfocamos en lo eterno. Lo terrenal pasa. El rey de lo terrenal es el que muestra esas tentaciones que le llegaron a Jesús: oro, plata, ¿cierto? Todas las naciones, posiciones. Cuando nosotros llegamos a esas posiciones es de mucho cuidado, porque nuestro orgullo nos envanece. Entonces yo estoy en una posición en mi trabajo, en donde quiera que esté, y esa posición, porque me ascendieron, entonces me siento grande, y ya el que sigue a reemplazarme a mí ya es mi súbdito. Y esa es una condición pecaminosa, porque es orgullo. Más bien, si a mí me ascienden, sigo siendo siervo y me comporto como siervo y sigo sirviendo, así sea mi jefe o al que llegó debajo mío, pero yo le sirvo. Ahora, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Tenemos doble ciudadanía, pero la más valiosa es la del cielo. Entonces, si tenemos esa ciudadanía, ¿cómo debemos comportarnos? Como ciudadanos del cielo, como ciudadanos de nuestro Padre eterno.
Ahora, el cuarto punto, Jesús estableció una norma y es abstenerse de poner tropiezo a otros. Versículo 27, ahí de Mateo 17. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrir la boca hallarás un estratero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ese estratero era una moneda de gran valor. Tenía un peso importante. Creo que era de 20 gramos. Jesús estableció la norma para no ser tropiezo a nadie. Y lo establece en la palabra ofender. Por eso dice, sin embargo, para no ofenderles, vamos a evitar que ellos tropiecen, vamos a hacer testimonio, ¿cierto? Y esta palabra ofender trae dos condiciones, que es un verbo y es un sustantivo. Cuando es usada como verbo significa poner un lazo o una piedra de tropiezo en el camino de alguien, hacer que alguien tropiece o caiga, poner. Pero cuando es usada como sustantivo se refiere a algo que hace, que es trastabillar, tropezar o resbalar, hacer resbalar a alguien. Entonces vemos que es un verbo y que tiene un sustantivo. Hay momentos en que la piedra de tropiezo es algo bueno y que los que están mal son los que tropiezan. Por ejemplo, se dice que Cristo es piedra de tropiezo. Entonces, ¿por qué tropiezan? Porque no están viendo a Cristo. Niegan a Cristo y la palabra les es tropiezo. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 9 versículos 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ahí entendemos la condición de lo que pasaba con Israel y con los gentiles, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces hay momentos para ciertas personas que la palabra de Dios es tropiezo, pero porque están negándola, porque niegan la cruz de Cristo, porque prefieren irse a la ley y la palabra les termina siendo tropiezo. También vemos cómo la cruz ofende a algunos, es decir, para algunos es piedra de tropiezo, y después lo pueden leer ahí en Gálatas capítulo 5 versículo 11. Pero cuando entendemos que la palabra ofenderles, que vemos ahí en Mateo capítulo 17 versículo 27, vemos que lo que Cristo les estaba diciendo era que no debían dar mal ejemplo por no pagar los impuestos. Había que hacerlo. Un hijo de Dios testifica y da ejemplo. Había que hacerlo. Por eso pasaría por alto su libertad con tal de no hacer tropezar a otros. Él iba a ceder su posición como lo hizo en su ministerio y iba a cumplir con eso. Entonces, hay dos afirmaciones importantes y aclaraciones que quiero hacer que me parecen muy pertinentes. La primera, Cristo nunca hizo nada para que otros minimizaran o descuidaran sus obligaciones hacia terceros, como cuáles, los individuos, los grupos o los gobernantes. Siempre alentó a cumplir con su deber. Siempre alentó a cumplir con su deber. Ese era una condición implícita allí. Y eso lo expresa Primera de Pedro capítulo 2 versículos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como a él, como por el enviado por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, hay que someterse a toda institución. Ahora, si esa institución me está llevando a alejarme de Dios, hacer lo contrario a lo que dice Dios, pues primero honro al Señor. Ahora, el otro punto es: Cristo nunca hizo nada para hacer tropezar a otros. Nunca hizo nada para hacer tropezar a otros. Aún teniendo la libertad y el derecho de hacerlo, se rehusaba por amor a los demás. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Por amor a los demás, me rehúso de ser tropezadero. Por amor a los demás, me doy como siervo. Yo sirvo a otros. Si yo soy un motivo de acercar a los demás, pues corrijo eso, miro qué estoy haciendo y cambio. No soy tropezadero, por amor a los demás. Y ahí les dejo Romanos capítulo 15 versículos 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es una condición de siervo.
El fuerte se da al débil. Cada uno de nosotros agrede a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces nos damos como siervos y al darnos como siervos, nosotros ayudamos a aquel que está caído, pero no le caemos encima. Entonces Jesús, por medio de un milagro, pagó ese impuesto. Es un milagro muy importante, porque Jesús, en su omnisciencia, llegó a entender a Pedro lo siguiente, y es que Jesús era de la realeza y el Hijo de Dios, que era de otro reino y que era libre respecto a la tierra y sus restricciones. Entonces le dice: echa el anzuelo. Pedro era un pescador profesional y usaba redes. Para él no iba a ser fácil coger un anzuelo y lanzarlo. En esa época, el que lanzaba un anzuelo se veía como el pescador amateur, como un pescador ahí que está llegando, aprendiendo allá a coger un anzuelito para pescar. Sin embargo, el Señor le dice: cede tu posición, humíllate y ve a pescar. De esta manera, como yo te digo, lanza el anzuelo. Y yo me imagino a todos esos pescadores allá viendo a Pedro, el que siempre pescaba grandes cantidades en su red, con un anzuelo. Y luego que le dice: tómalo y dáselo por mí, refiriéndose al estratero. Jesús confiaba en la provisión y milagro de Dios, y él utilizó el poder de Dios para pagar esa deuda. Hay varias razones en las que vemos aquí por qué Cristo pagó ese impuesto. Cristo fue hecho y nacido bajo la ley. Y dice Gálatas 4:4: por cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él nació bajo la ley, pero cumplió toda la ley. Jesús era exactamente lo que Pedro confesó: el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, había sujetado deliberadamente su gloria y se había humillado para hacerse como hombre. Lo que él y el Padre estaban haciendo por el hombre no lo hacían por obligación, sino por amor a su plan divino, que fue enfatizar esa predestinación. Entonces, ese fue el plan del Señor y se sujetó. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cristo no tuvo pecado que expiar, por eso tuvo que decirle a sus discípulos que estaba libre de impuestos. El Hijo de Dios estaba exento de pecado. Él no tenía que pagar ningún impuesto por esa condición, porque ese impuesto llevaba la condición de que era para expiar pecados. Él no tenía que pagar ese impuesto. Entonces, cerrando, voy a decirles 4 puntos, cerrando. Ya aquí estamos terminando, hermanos. Todo esto termina demostrando la naturaleza divina y el ser realmente que es el Hijo del Dios viviente, especial para nosotros. Debe ser especial para nosotros, debe ser de alto valor. Es un ser especial para nosotros. Por ese motivo, Él nos impulsa a confiar en Él y a vivir piadosamente y santamente. Hay que vivir piadosamente. El responder al verdadero amor es parte de nuestro ser verdadero. Llevamos en nuestro interior el deseo de experimentar aquí en la tierra el amor que sentimos allá en el cielo, porque ya sabemos que tenemos una morada, allá tenemos una esperanza, pero aquí debemos experimentar esa confianza y ese amor y ese servicio a los demás. Cuanto más obedezcamos a Dios, tanto mayor será nuestro deseo de ayudar a los demás. Cuanto más ayudemos a los demás, tanto más amaremos a Dios, y así sucesivamente. A la inversa, ¿cómo sería? Cuanto más desobedecemos a Dios y cuanto más egoístas seamos, tanto menor será el amor que sintamos. Y este fue el ministerio que Cristo nos dejó: darnos en amor los unos por los otros, no siendo tropezadero, sino siendo ese bastón, ese apoyo, un amor fraterno, real, genuino. Y cierro con 1 de Juan capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.
ese es su mandamiento. Como Él nos mandó, debemos amar unos a otros, darnos en amor por los demás. Y eso solo lo puede hacer alguien que tiene una condición de siervo. Si Jesús hasta lo sumo, hasta la última gota de sangre, todo lo entregó, e incluso pagaba esos impuestos sabiendo que Él no debía hacerlo porque su naturaleza era divina, sin embargo teniendo una ciudadanía divina lo hacía. ¿Cuánto más nosotros debemos pagar ese costo de darnos los unos a los otros por amor? Ese fue el ministerio que Dios nos dejó. Por eso me duele lo que vive mi hermano, por eso acompaño a mi hermano en su debilidad, por eso nos exhortamos unos a otros. Y cuando me exhortan, yo no veo al que me está exhortando como una persona mala, como que se cree más, ¿no? Entiendo que lo hace en el nombre del Señor, porque está viendo algo que no está bien. Nos amamos unos a otros, y esta iglesia se tiene que amar para seguir siendo avivada. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que nos enseñas, Señor, porque nos estás llevando a través de Mateo, Señor, a entender tu ministerio, el que ejecutaste aquí en la tierra, Señor Jesús. Pero te doy gracias, Señor, porque hemos entendido qué debemos hacer como siervos. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Padre Santo. Y vienen más temas importantes, Señor, donde nos vas a seguir mostrando, Señor, cómo debemos actuar en nuestro ministerio. Porque todos tenemos un ministerio, Señor. Todos tenemos por qué responder ante ti. Tú nos has dado personas para discipular, tú nos has dado personas para enseñar. Señor, tú nos has dado personas necesitadas para que ayudemos a levantar, Señor. Personas que están frustradas, Señor, y tú nos dices, acompaña esa frustración, muéstrale que hay esperanza. Pero a veces nos cohibimos, Señor, ese ministerio y queremos solo para nosotros de una forma egoísta. Tú no fuiste egoísta, Señor. Tú enviaste a tu Hijo, lo diste todo. ¿Por qué debemos ser egoístas nosotros, Señor? Ayúdanos y danos esa conciencia, Señor. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Y también queremos orar, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor, para que tú seas dándonos, Señor, primero la provisión en nuestros hogares, Señor. Segundo, de lo que tú nos das, conforme a lo que tú nos das, Señor, podamos apartar lo que es santo, lo que es para ti, Señor, lo correcto, Señor, porque eso es por obediencia. Gracias, Señor, y te pedimos, Señor Dios, que podamos recargar baterías hoy miércoles, Señor, y lo que queda de la semana, Señor, seguir adelante, Señor, porque tú vas adelante por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a no ser fluctuantes, ayúdanos a ser firmes, Señor. Tu palabra dice, Señor, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, me parece es, que tú no quieres gente fluctuante, Señor. Tú no quieres gente tibia, Padre Santo, que un día estamos firmes y al otro día no. Tú no quieres que tengamos un pie en el mundo y un pie en ti, Señor, en el verdadero Dios, porque de lo contrario nos vomitarás de tu boca, Señor, por ser tibios. Señor, eso es palabra dura, Señor. Eso es entender que nos verías como lo peor, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a andar en santa piedad, a andar en una vida santa, Señor, que todo lo que hagamos día a día, Señor, te glorifique, Padre. Gracias, Señor, y gracias por los diezmos y las ofrendas en Cristo Jesús. Amén.